Esta noche os propongo viajar con la imaginación una vez más. Dentro de unos días vamos a conmemorar los 195 años del gran desastre de Trafalgar para nosotros, la gran victoria de Trafalgar para los ingleses. Imaginad la situación. El albor del 21 de octubre de 1805. En ese 21 de octubre nos encontramos con 33 navíos formando una amplia línea recta. Atónitos, los capitanes españoles comprueban como el almirante francés Pierre Villeneuve da una orden: mirar y buscar el viento a favor por si acaso debemos huir de nuevo hacia la bahía de Cádiz. En esos momentos uno de los capitanes afirma: el almirante francés no conoce su oficio. Sin duda alguna esta maniobra nos compromete a todos. Perdidos, estamos perdidos. Fue el principio del fin para la escuadra franco-española. En Trafalgar, cerca, muy cerca de la bahía de Cádiz. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, vamos a recordar aquellos fatídicos hechos. Después de la firma del Tratado de Amiens en 1802, en marzo de 1802, comienza un periodo dulce, lo que llamarían los historiadores, periodo dulce para Napoleón. Un periodo que abarcaría 10 años, desde el Tratado de Amiens en 1802 hasta el desastre de la Grande Armée en Rusia, en las lejanas estepas rusas. La Grande Armée con más de 500.000 hombres, toda perdida. En esos 10 años ocurrieron cosas muy interesantes para la historia. En 1802, como os decía, se firmó la paz. Una paz triste, una paz agónica, lo que se puede denominar un periodo entre guerras. Los eternos rivales aprovecharon para perpetrarse una vez más, para fortificarse hasta los dientes. Y en la mente de Napoleón comenzó también a perpetrarse una idea, la de la invasión definitiva de Inglaterra. Napoleón quería dar el golpe definitivo a Inglaterra, a su eterna enemiga. Con tal fin, acumuló 2 grandes ejércitos en el norte de Francia. La idea es que 2.000 buques mercantes, incluso globos, transportaran a más de 160.000 hombres y así batir definitivamente al enemigo inglés. Y crea 2 enormes bases donde se albergaron estos 160.000 hombres. En 1803 se rompen las hostilidades. Hasta entonces, ¿qué habían hecho los contendientes? Pues Napoleón, ya lo hemos dicho, preparar una gran flota de más de 2.000 barcos para esa invasión. En Inglaterra, William Pitt, el joven, había llegado al poder. Y consciente de lo que se le venía encima, también a su vez fortificó toda la isla. Una enorme empalizada de madera quería defender a los ingleses de la presunta invasión francesa. Pero también intentó mejorar su flota. Y construyó 80 naves, 80 magníficas naves, a base de madera de roble, posiblemente los últimos robles del Reino Unido. Y también movilizó a su gente. Procuró una leva forzosa. Y así se consiguieron 20.000 nuevos marineros para la Real Armada. Marineros que en su mayoría provenían de la marina mercante. Hombres muy adiestrados, muy avezados. Hombres que van a dar un máximo rendimiento a partir de entonces. Napoleón somete a bloqueo a la isla, pero algunos puntos siguen siendo afines a los ingleses, entre ellos Portugal, lo que provocaría años más tarde la invasión de este país. Napoleón busca a toda costa desguarecer las costas inglesas. Quiere proveerla de sus defensores flotantes. Al frente de la flota británica, un gran almirante, Horatio Nelson. En diciembre de 1804, Napoleón involucra en la guerra a los españoles. La debilidad de nuestra casa real procura esta alianza, una alianza fatídica. Y así una suerte de combates por los mares. Hay una flota en el Mediterráneo que impide que la invasión de Inglaterra sea la propicia. Horatio Nelson está al frente de esa flota. Le apoya a su gran amigo Colbert Collingwood. Hay que conseguir engañar a los ingleses. Tenemos que sacar esas grandes flotas de la zona. ¿Qué hacer?
¿Cómo debemos actuar? Napoleón había puesto al frente de su flota a Pierre Villeneuve, a quien más tarde llamaría el infame Villeneuve. Villeneuve no era un buen oficial, no era un buen marino. La Revolución Francesa había acabado con la oficialidad. Los mares no eran gobernados por los grandes oficiales franceses, aristócratas en su mayoría. Algunos habían muerto víctimas de la revolución, casi todos habían emigrado. Por tanto, el segundo o tercer escalafón de la Marina Real Francesa había subido a la cumbre. Y esos hombres no estaban realmente preparados para el combate con el inglés. Y además, la marinería no era la mejor posible. En el caso español, teníamos unos estupendos oficiales, pero la marinería estaba compuesta en su mayoría por campesinos, por presos, que pagaban su pena sirviendo a la Marina Real Española. Y muy pocos barcos. Teníamos muy pocos barcos. Luego hablaremos de la Marina Española. Los franceses sí tenían bastantes barcos, pero los británicos eran mejores. Se intenta despistar al enemigo. Sería prolijo entrar en detalles, pero la propuesta era desviar la atención de Nelson hacia el Caribe, hacia las Antillas. Que Nelson picara el anzuelo, y una vez que hubiese picado el anzuelo, Villeneuve volvería sobre sus pasos para asistir a Napoleón en la invasión de la Inglaterra, que él pretendía dominar. Todos esos movimientos fallan. Napoleón manda una orden a Villeneuve. A pesar de no haber cumplido con ese objetivo, deberá volver sobre sus pasos y ayudar a Napoleón no obstante. Debe dirigirse hacia el Ferrol. En el Ferrol, después de algún percance, Villeneuve decide volver sobre sus pasos y refugiarse en la bahía de Cádiz. Era el principio del fin para la escuadra franco-española. Nelson se acotó las manos. Nelson quería combatir, exterminar, hundir definitivamente la flota aliada. Puerto Cerco bloqueó la bahía de Cádiz. Todo estaba dispuesto. Septiembre de 1805. Las naves inglesas rodean la bahía de Cádiz. 27 barcos perfectamente pertrechados. Entre ellos navega el Victory, un marinero Victory, con 100 cañones. Una tripulación de más de 800 hombres. Además de eso, un buen número de navíos de línea, que tenían 74 cañones, y tripulaciones de 600-700 hombres. Una marina fantástica, decían que eran los mejores marineros del mundo. Y además de todo eso, muy motivadísimos por el empuje de Horatio Nelson. Él hablaba de sus hombres como de sus hermanos, su equipo. Todos deberían estar a punto para el gran día. Horatio Nelson quería combatir. Tenía 47 años y la fama le precedía. Dicen los entendidos que era el mejor oficial de la época napoleónica. Él, junto al duque de Wellington, batiría a Napoleón, uno por mar, el otro por tierra. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo Villeneuve? Villeneuve está nervioso, tiene 42 años. Se encuentra con sus barcos, unos 33, en la bahía de Cádiz. Las previsiones son muy pesimistas. Y las provisiones escasas. Andalucía había sufrido una especie de epidemia, fiebre amarilla, y había dado al traste con la vida de miles de andaluces. No podían enviar los suministros que la flota requería. Los gaditanos estaban preocupados. También se había movilizado a su gente. El 28 de septiembre, después de unas vacaciones, Horatio Nelson llega, se reintegra a su flota. Encuentra a sus marineros muy ociosos. Y les pone a pintar los barcos. Les vuelve a motivar. Cenas informales con sus oficiales. Empieza a hablar de sus planes, les pide opinión. Eso estimula muchísimo a los jóvenes oficiales británicos, ansiosos también por dar una buena victoria a Inglaterra. Collingwood está al lado de Nelson y los dos saben perfectamente lo que hay que hacer. Esos 27 barcos darían mucha guerra. En la bahía, los 33 franco-españoles preparaban a sus tripulaciones como podían. Las maniobras no se cumplían. No había entendimiento entre los franceses y los españoles. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Napoleón desespera. Ordena a Villeneuve salir de allí. Villeneuve no termina de decidirse.
Al final Napoleón decide destituirle. Enviar a Rosilly para que le sustituya. Y cuando Villeneuve, gracias al servicio secreto, se entera de esta destitución, toma una decisión precipitada. Hay que salir entonces. Presentaremos batallas y ganaremos el favor del emperador. El 18 de octubre salen los 7 primeros barcos. Van a presentar batalla. En los planes de batalla franceses no figuraba nunca la victoria. Los franceses siempre atacaban pensando que iban a ser vencidos por los británicos. Villeneuve, después de las lecciones sufridas, por ejemplo en Aboukir, sabía que su tropa, que su marinería, no estaría a la altura de las exigencias del combate. Los franceses atacaban intentando desarbolar los barcos británicos y luego huyendo, mientras que los británicos atacaban intentando hundir, intentando esquilmar las tropas de sus contendientes. Qué visión tan distinta de la batalla, ¿verdad? Los franceses lanzar un zarpazo y escapar, los británicos atacar hasta el final. El 18 de octubre, 7 barcos han conseguido salir. El resto lo hace de duras penas. E inician un despliegue en 3 líneas. Intentan acercarse a los británicos. Pero Villeneuve siempre mirando a su retaguardia, siempre pensando que cuando ataque deberá retirarse inmediatamente para no sufrir destrozos. Los españoles, los oficiales españoles, piensan que el almirante francés no sabe nada acerca del oficio del mar. Saben que van hacia una derrota segura. Entre los españoles teníamos a los mejores, la flor y nata de la oficialidad española. Ahí estaba Churruca, ahí estaba Gravina, Alcalá Radiano, Ignacio María de Álava. Grandes marineros y grandes barcos. Los mejores barcos de la época, el Santísima Trinidad, que curiosamente había sido flotado en los astilleros de La Habana, el mismo año en el que nacía el emperador Napoleón en Alsacia, en Córcega, en 1769. Estaban los 3 magníficos, el Santísima Trinidad, el Santa Ana y el Príncipe de Asturias. En este último iba Gravina. Los franceses contaban con 18 barcos. Los españoles aportaron 15. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Villeneuve ordena crear una gigantesca línea. Así ponerse en paralelo con los británicos e intentar presentar batalla. El 21 de octubre de 1805 todo estaba listo para entrar en la historia. Estaba a punto de celebrarse la gran batalla de Trafalgar, la definitiva para los británicos. Nelson quiere guerra a toda costa. Ordena crear 2 grandes escuadrones de ataque. Él mismo asumiría el primer escuadrón, el que entraría en contacto con la vanguardia y el centro del enemigo. Collingwood se ocuparía de la retaguardia. Deberían envolver a la escuadra franco-española y evitar así su huida. Querían acabar de una vez por todas con el problema. Repito que la maniobra fue tremendamente injusta por parte de Villeneuve, porque sometió a un serio compromiso a todos los navíos. Ordenó virar, ordenó guardarse las espaldas, preparó una huida precipitada hacia la bahía de Cádiz. Es decir, casi entregó la batalla antes de iniciar el primer cañoneo. Así nos acercamos a las 12 menos cuarto del 21 de octubre. El San Agustín enfila proa hacia el enemigo. Y comienza el cañoneo. Fue atroz. Los oficiales supervivientes. Era como si el infierno se hubiese batido sobre las rocas. Los hombres, con gestos grotescos, se convirtieron en demonios por algunos minutos. Cada cañón tenía 7 servidores. Así debemos explicarnos la cuantiosa tropa que había en cada barco. Un barco de un navío de línea de 74 cañones albergaba una tripulación de unos 600-700 hombres. Ellos, los marineros, los artilleros y también los francotiradores. Alguno de ellos fue también decisivo en ese combate. El San Agustín fue un navío muy arriesgado. Fue el primero en abrir fuego y casi el último en hundirse. Dejar jamás la bandera española. Aguantaron hasta el final, sufriendo 400 bajas. Al ordenar Villeneuve esta maniobra tremenda, quedaron muchísimos huecos por los que los navíos ingleses entraron a sus anchas. En pocos minutos, toda la escuadra franco-española estaba seriamente hostigada por los navíos ingleses. Ejemplo de Santísima Trinidad, el Escorial de los Mares, con 120 cañones, un de 2.150 toneladas.
Era inmenso, era hermosísimo. Pero muy pronto se vio comprometido en la batalla, con 7 navíos ingleses hostigando desde todos los frentes. San Agustín le ayudaba, como podía. Las descargas eran tremendas. Los muertos caían por doquier. Toda la cubierta de cualquier barco se decía seguir empapada por la sangre. La arena ya se desprendía previamente. Ahora sí no evitaba que el chorreo fuera de sangre. Los primeros muertos, los primeros heridos, caían por los dos barcos. Pero sin duda alguna las pérdidas más serias las estaban sufriendo los españoles y los franceses. Un combate que se iba a prolongar a lo largo de 6 horas. Villeneuve enseguida se da cuenta de que todo se ha perdido. Aún así, sus barcos están aguantando. Tauro. Navíos con 3 cubiertas, navíos con 2. Santísima Trinidad con 4. El Santa Ana también aguantando de forma heroica. Los navíos españoles corrieron desigual suerte. A la 1:45, Villeneuve ordena a una división de barcos, unos 10 barcos que todavía no habían entrado en combate, que se incorporen a este. El almirante francés se desentiende y empieza la retirada. Aunque eso sí, 1 hora y media más tarde, a despecho, decide volver. Era demasiado tarde. Muchos historiadores se han preguntado acerca de este incidente. Muchos han dicho, ¿qué hubiese ocurrido si esos 10 barcos hubiesen entrado realmente en combate? Las bajas iban sucediendo. Las victorias iban llegando del lado británico. Durante todo el combate los británicos se cobraron 18 victorias. Mientras que estos, los británicos, no sufrieron ni un solo hundimiento, ni un solo apresamiento. Las pérdidas eran terribles. El San Justo y el San Leandro empezaron a cañonear también. Los españoles ofrecieron un estupendo resultado a lo largo de toda la batalla. Pero era demasiado tarde. Cada barco era hostigado por otros 2 o 3. Aunque el Victory sufrió muchísimas bajas, tremendas averías, muchos barcos ingleses fueron tocados, pero ningún hundido. Nelson se sabía vencedor. Pero ocurrió un hecho trágico. Él no se había despojado de su uniforme lleno de medallas. Quería estar muy orgulloso y muy galante en su gran victoria. El cirujano del Victory le asevera: capitán, de esa manera usted es blanco fácil para los aliados. Nelson ni siquiera le respondió. Estaba excitadísimo por el combate. Un francotirador del Redoutable se fijó en aquel almirante y desde lo alto de un mástil le procuró un disparo. No por un hombre que rompió la esquina vertical. Cuando uno de sus comandantes se acercó a él: estoy perdido, me han roto la columna. Es el fin. Aún así todavía pudo resistir, pudo aguantar para ver cómo su escuadra ganaba la batalla de Trafalgar. Muertos por doquier, las bajas innumerables. En el lado franco-español, 4.400 muertos, 3.300 y algo por parte de los franceses, 1.022 por parte de los españoles, unos 2.500 heridos. La mayor parte de estos heridos moriría posteriormente. Las heridas eran terribles. Los cañones de 32 eran inmensos. Las bombas por aquel entonces no explotaban todavía. Pero imaginaos una bola de aquellas entrando a saco en un barco. Las mutilaciones eran tremendas. En el caso de Churruca os puedo contar que una bala de cañón le tumbó prácticamente. Todos pensaban que había muerto, pero se levantó y dijo: no pasa nada, que siga el fuego. A los pocos minutos se desplomó definitivamente. Igual suerte corrió Alcalá Galiano. Carabina sufrió la amputación de un brazo. Meses más tarde moriría a consecuencia de aquellas heridas. Actos sublimes, actos heroicos que no sirvieron de nada. Los españoles perdimos 10 barcos. No solo por los combates de Trafalgar, sino también por la terrible tempestad que se desató a continuación del combate. Así tenemos barcos como el San Francisco de Asís, el Rayo, el Neptuno o el propio Monarca, que se hundieron víctimas de la tempestad. Otros fueron apresados, el caso de Santísima Trinidad, aunque 3 días más tarde moría.
se hundía el Sol. No consintió ser llevado a Inglaterra. La Santísima Trinidad, el Escorial de los Mares, el orgullo de la Marina Española, se hundió definitivamente. También fue apresado el San Juan Nepomuceno, el barco de Churruca, que después fue exhibido en Inglaterra. También el San Ildefonso, aquel que dio nombre a toda una generación de barcos, también fue apresado. Pero otros se libraron. Por ejemplo, el caso del Santa Ana, que aunque quedó a merced del enemigo, una incursión desde la bahía de Cádiz consiguió salvarle a tiempo. También se salvaron el San Leandro, el San Justo, asimismo el Montañés. Fue algo tremendo, 10 barcos perdidos, que tampoco fueron mucho porque nosotros ya andamos muy mal de flota, aunque luego después, en 1808, nos hicimos con 6 barcos franceses. Eso recuperó de alguna manera nuestra flota, pero siempre estuvo muy mermada la flota española. Después del Tratado de Utrecht, prácticamente no teníamos flota. Fue al Marqués de la Ensenada que se recuperara esa flota durante el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII contábamos con más de 110 barcos de guerra. Pero fijaos que en 1805 tan solo teníamos 46 barcos de guerra. En 1810 teníamos tan solo 26. Y en 1820, 17 barcos. Pero lo que es peor, en 1853 solo contábamos con 3 navíos de guerra. Solo 3, para defender nuestras costas y las costas de las colonias que todavía quedaban. Ha sido el eterno problema de nuestra flota. Excelentes, magníficos oficiales, muy pocos barcos, muy poco presupuesto, poca profesionalidad en la marinería, que hacían esfuerzos improbables y siempre estériles. Qué lástima de flota, qué lástima de barcos. Después de este desastre, donde perdimos tantas naves, tantos hombres, tantas historias, llegó la desesperación por parte de Napoleón. Villeneuve fue apresado. Un año más tarde fue devuelto, aunque se suicidó en extrañas circunstancias. Dicen que propiciado todo por Napoleón. Napoleón, cuando perdió en Trafalgar, estaba preparando su brillante victoria en Ulm y después en Austerlitz, su más brillante victoria. Desde luego que la invasión de Inglaterra se desestimó enseguida. Y después de ser de Napoleón, ya la conocéis sobradamente. La historia, pues también la conocéis sobradamente. El pacto se convirtió en invasión. En 1808 comenzaría otra historia, otro pasaje de la historia. La invasión de España, donde dejarían su vida más de 120.000 franceses. La historia de Trafalgar es el 21 de octubre de 1805. Qué diferencia, ¿verdad?, con ese otro octubre de 1571, donde en Lepanto vimos una gran medida, donde nuestros marineros estuvieron a gran altura. Acá es una tragedia de nuestra marinería. Desde aquí nuestro homenaje a aquellos que lucharon en Trafalgar y a aquellos que lucharon en batallas posteriores. Pero desde entonces, aún muerto Nelson, ya nadie se atrevería a decir que el mar no pertenecía a otros sino al Reino Unido. Inglaterra desde entonces fue la reina y señora de los mares. Y lo consiguieron gracias a Trafalgar. Por cierto, los muertos británicos, unos 448, entre ellos Nelson. Heridos unos 1200. No perdieron ni un solo barco. Cifras desiguales. El combate legendario de Trafalgar. Los muertos británicos, como os decía, tienen un monumento inmemorial en Gibraltar. Nada más y nada menos en Gibraltar podéis encontrar ese homenaje a los muertos británicos en el combate de Trafalgar. Y algunos detalles curiosos. Por ejemplo, que el Redoutable fue apresado, en él entraron unos marineros británicos y también fueron víctimas de la tempestad. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que hicieron los británicos con nuestros marineros españoles, con la Armada Invencible, con el desastre de la Armada Invencible en 1588, los gaditanos prestaron una atención exquisita a los británicos. Cuentan que se deshicieron en favores hacia los británicos y les trataron francamente bien. Qué diferencia del trato, ¿verdad? Qué diferencia en la educación. Nuestros gaditanos supieron estar a la altura que no habían estado los británicos siglos antes. La batalla de Trafalgar, un pasaje épico, una página épica de nuestra historia, y que aquí hemos recordado hoy en nuestra Rosa de los Vientos.